dice la Biblia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que en el tabernáculo, en Números 31:23, dice: todo lo que resiste el fuego, lo pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua. Dice: mas todo lo que no resiste el fuego, lo pasaréis por agua. O sea, hay cosas que en el tabernáculo se pasaban por el fuego y otras cosas que se pasaban por el agua. Y bueno, el agua en la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 6 nos habla del bautismo, ¿no? Que hemos sido bautizados, dice la Biblia, o mejor dicho, la palabra en Romanos capítulo 6 dice que pasamos por el agua, nuestro viejo hombre se queda en el interior, muere, y salimos a novedad de vida, dice Romanos capítulo 6. Entonces, habíamos estado hablando del fuego. La Biblia nos dice que, por ejemplo, en Señor les dijo, o Juan el Bautista dijo, que vendría alguien después de él que les bautizaría en el fuego. Y en Hechos capítulo 2 vemos como el Espíritu Santo les bautizó a los discípulos o a los que se encontraban en ese lugar reunidos con lenguas de fuego. A ver, ¿cuántos de aquí saben orar en nuevas lenguas? Okay, es importante que le pidamos al Señor el don de las lenguas, y debemos de ser insistentes. No dejemos de pedirle al Señor, porque ya le hemos pedido, creo, desde que empezamos Panal de Miel, les he insistido, ¿no? Que no dejemos de pedirle al Señor que nos regale las nuevas lenguas. Yo estuve 2-3 años sin orar, sin poder hablar en nuevas lenguas, y cuando de repente empezó a sonar un lenguaje o empecé a hablar en nuevas lenguas, lo dejé de practicar y se me olvidó otra vez a empezar. Eso que el Señor te da, a lo mejor te da en oración, no lo sé. A veces ha ocurrido que de repente el Espíritu Santo viene y bautiza a una persona y se empieza a desatar en lenguas. Y como a mí no fue de esa forma. A mí fue despacio, vino un lenguaje, empecé a hablarlo y dije, ya sé hablar en nuevas lenguas, y luego dejé de hablarlo. Y luego cuando quise dije, ¿y cómo era? Ya se me olvidó. Señor, otra vez, por favor, recuérdame. Sí, eso sí, bueno. Pero, perdona. Sí. Uno se pregunta, a mí yo me lo preguntaba, sí. ¿será que estoy diciendo algo mal? ¿Estoy diciendo algo mal? Y cuando terminamos la oración, porque estamos en el grupo de exhortación, terminamos y le pregunté a la pastora y le digo, pastora, esto y eso, y dice, eso es hablar en lengua, hija. Y yo, sí. Yo me quedé porque yo pensé que estaba diciendo algo mal. Sí, entonces, en la otra iglesia, cuando nosotros no empezamos en Pasión, empezamos en Fuente de Vida, una muchacha se desató en lenguas en el tren, en el vagón del metro, y había un egipcio ahí, y lo que empezó a hablar era para este egipcio, empezó a hablar en no sé si en árabe o en un dialecto de Egipto. Al siguiente día este muchacho llegó a la iglesia. Claro, se sentó en el culto, no se enteró de nada, porque el predicador predicó en español, ¿no? Pero daban el testimonio de que estaba ahí porque una joven empezó a hablar en nuevas lenguas, el Espíritu la tomó en el vagón del tren y le empezó a predicar a este muchacho. Entonces dice la Biblia que cuando uno ora en nuevas lenguas o ora en lenguas, uno se recarga, uno se edifica. Pero debemos de anhelarlo, porque yo me acuerdo que fui al Ecuador y yo discutía con mi tía y decía, no, todos no pueden hablar nuevas lenguas. Y mi tía decía, sí, es importante y bueno que oremos en nuevas lenguas. Y yo al principio estaba cerrado, tenía mi mente cerrada en ese tema porque había escuchado de un predicador que no todos pueden orar en nuevas lenguas. Sin embargo, dice la palabra, el Señor Jesucristo dice que una de las señales es que hablaríamos en nuevas lenguas. Y luego todo se transgiversa porque Pablo va a decir lo siguiente, ¿hablan todos nuevas lenguas o oran todos en lenguas? Y Pablo dice, no oran todos en lenguas. Entonces toman ese versículo y lo sacan, porque dice, no, Pablo dice claramente que no todos oran en nuevas lenguas. Pero Pablo no está diciendo que no todos oren en nuevas lenguas, sino que Pablo lo que dice es, ¿oran todos en nuevas lenguas? No, porque no lo han pedido. Porque el Señor dice claramente, estas señales les van a seguir.
Y todos los que estuvieron en el aposento alto, o todos los que estuvieron reunidos en Hechos capítulo 2, empezaron a orar en nuevas lenguas. Y cuando yo me enteré de esto, que yo podía, porque yo decía, no, ese don no es para mí, entonces yo empecé a decirle, Señor, yo quiero orar en nuevas lenguas. Y no sé cuánto tiempo estuve pidiendo, no sé si fue 1 año, año y medio, 2 años, no recuerdo. Tú tienes que anhelar, porque si tú dices, Señor, quiero nuevas lenguas, pero ya lo dejas pasar. Dice la Biblia que viene la respuesta de Dios, pero como dejaste de orar, la respuesta se vuelve, se regresa. ¿Cuántas oraciones han sido contestadas por Dios y por no seguir orando, se volvieron? Lenguas de fuego. Importante que oremos en nuevas lenguas. Todos podemos hacerlo, ok. Yo sé que hay personas que pudieron haber recibido una enseñanza diferente, pero es por el desconocimiento de la palabra. Dice la palabra entonces que el Dios que conteste con fuego, habíamos estado hablando del fuego, dice en Pedro, que 1 Pedro capítulo 7, que nuestra fe, dice, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, dice la Biblia que recibirá nuestra fe alabanza, gloria y honor. En otras palabras, la Biblia dice la fe más preciosa que el oro. Y esto es algo que venía el día de hoy pensando o meditando en nuestra fe. Si nosotros comprendiésemos la dimensión que tiene la fe que Dios puso en nuestro corazón, nuestra vida cambiaría. Viviríamos otro tipo de vida. Viviríamos la vida que el Señor nos mandó a vivir. Ver a Dios continuamente, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene que ver primeramente con la creencia, ¿no? Hay un poder en la creencia. Lo que tú crees, eso es lo que te va a ocurrir. Un ejemplo, había un muchacho que, este muchacho en el colegio bien de 10, en el instituto pasó a la universidad y en la universidad va a hacer la prueba de la universidad y fue uno de los mejores en la universidad, sacó 9.8 para el acceso a la prueba de la universidad. Pero este muchacho pensaba que la prueba de la universidad era un coeficiente intelectual, mejor dicho, un test de inteligencia. Y un 9.8 o un 98 en un test de inteligencia no es mucho, tienes que pasar del 100. Entonces, cuando él empezó ya el primer año en la universidad, empezó a probar las materias con dificultad, 5, 6, 5, 6. En el primer año termina este muchacho y le llama a uno de los maestros y le dice, ¿qué pasó? Tú vienes desde el colegio bien, en el instituto bien, o sea, probando casi con 10, y de repente el primer año de la universidad iba aprobando raspado, 5, 6, le llaman y le dicen, ¿qué pasó? Tú vienes aprobando bien y el curso que estás haciendo no es muy por encima del curso que hiciste el año pasado, y el año pasado casi te graduaste con matrícula de honor. Y dice, es que cuando entré a la universidad, la prueba que hice, el test que me hicieron fue un resultado muy bajo, 98 en el test de inteligencia. Entonces el instructor o el maestro le dice, pero no era un test de inteligencia, era un test, era una prueba de acceso a la universidad, y que te digo que los tuyos, tu resultado fue uno de los mejores. El muchacho se pensaba que el poder de la creencia, el poder de lo que tú crees, se pensaba que era un test de inteligencia y que no estaba capacitado para la universidad, que la universidad era difícil, y él se pensó que era difícil. 2, 3 años después, uno de los mejores en la universidad, después de haber pasado ese primer año mal. O sea, el poder de tu creencia, el poder de la fe. Y la fe va acompañada también con fidelidad. La fe va acompañada con fidelidad, ¿ok? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y habla de fe, ahí en el griego una de las definiciones es fidelidad. Y dice la Biblia que nuestra fe, dice, va a ser probada. Hebreos capítulo 3, verso 13 dice, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer,
pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 3, verso 13, dice que la obra que nosotros empecemos, el fuego la va. Dice, el fuego la va a probar. ¿Ok? Y la palabra nos habla también en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Y vamos a leer aquí esta palabra preciosa. Porque la Biblia nos habla de la prueba, la Biblia nos habla del fuego, la Biblia nos dice que la fe va a ser probada, pero aquí en Apocalipsis me llamó algo la atención de esta iglesia. A ver quién puede leer Apocalipsis 3, la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver qué nos habla. A ver, ¿quién puede leer? 3:7, sí. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré comida en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta tarde que nos permites estar aquí, Señor, reunidos, Señor. Dice tu palabra que donde están 2 o 3 congregados, ahí estás tú, Señor. Y queremos el día de hoy pedir de tu asistencia, Espíritu Santo, pedir de tu ayuda. Bendigo Panalemi, bendigo cada una de las personas que nos encontramos en este lugar, Padre amado. Primeramente queremos ministrar a ti, ministrar tu corazón, y luego, Señor, ministrar tu iglesia. Tú conoces la necesidad, tú conoces, querido Padre, lo que cada hermano necesita, Señor Jesús, para que sea edificada, como dice, Señor, tu palabra, tu iglesia, Señor, en el poder, querido Padre, de tu Santo Espíritu, Señor. También reprendemos toda obra de Satanás, declaramos que toda voz del enemigo es silenciada, Señor, y en el nombre de Jesús proclamamos que el reino de los cielos se ha acercado sobre panal de miel. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Y dice la Biblia aquí, la palabra nos habla, nos dice que la fe va a ser probada, pero vemos una palabra que el Señor nos va a decir aquí en esta epístola, o mejor dicho, en este libro, el libro de Apocalipsis, que lo va a escribir el apóstol Juan en la iglesia de Patmos. Y nos dice el Señor, y tú, Filadelfia, vas a ser libre de la hora de la prueba que va a venir sobre la tierra. Entonces, aquí el Señor nos va a dar una de las claves para que mejor dicho, la prueba que venga no nos dañe, que podamos resistir, que podamos soportar. Dice la palabra aquí en Apocalipsis capítulo 3, como les digo, es el apóstol Juan. Al apóstol Juan se dice que él fue perseguido, como todos los apóstoles. Él había dicho, había dicho al Señor, él junto con Santiago le habían dicho: Señor, permítenos, dice, que cuando vayamos a la otra vía nos sentemos a tu derecha, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso va a decir uno de los evangelios. Luego, sin embargo, cuando vamos a otro de los evangelios, resulta que fue la madre la que le dijo al Señor: Señor, mira,
hazme ese favor. Entonces dice la Biblia que el Señor les dijo, ustedes, dice, habla y vuelve a hablar del fuego en esta parte. Dice, ustedes dice, pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, les dice Jesucristo. Y les dicen ellos, sí. Pues ustedes van a ser bautizados con ese bautismo, dice el Señor. Van a ser probados, les dice el Señor. Jacobo murió, lo mató Herodes. Sin embargo, el apóstol Juan fue uno de los apóstoles, o mejor dicho, creo que el apóstol que más vivió. De todos los apóstoles, él fue el que más años vivió, el último de los apóstoles. ¿Saben qué nos dice el apóstol Juan? La Biblia nos dice que Pedro había negado al Señor. Jacobo también ya deja de entrar en escena, y el último apóstol que vemos a los pies de Jesucristo era el apóstol Juan. Dice la Biblia que en el momento que Jesucristo daba su vida en la cruz, estaba lleno de mujeres. Había mujeres, María la madre de Salomé, María la madre de Jesús, María Magdalena, y el único hombre, el apóstol Juan. Hasta el último Juan estuvo allí con el Señor. Y vemos el premio que luego va a tener Juan. ¿Saben? Dice la palabra que Juan es perseguido y lo capturan a Juan. Y esta historia no la narra la Biblia, pero lo dicen otros escritos, que Juan dice que calientan una olla de aceite hirviendo y lo iban a tirar a Juan allí. Mejor dicho, lo tiraron. Y cuando lo tiraron, esta olla se solidificó y no lo pudieron matar, porque todavía Juan no había escrito el libro de Apocalipsis. Todavía nos quedaba este último libro que tenemos en la Biblia, el libro de Apocalipsis, o como en el original, que la traducción es revelación. Por eso hay en unas Biblias que se traduce como revelación. Entonces dice la Biblia, escribe al ángel. Vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2 y 3 como nos va a hablar y nos va a decir la palabra que el Señor les envía. A ver, dice aquí, escribe al ángel, les envía a las iglesias, por ejemplo, de Filadelfia. Hay 7 iglesias. Habíamos estado hablando de la iglesia de Tiatira. Y cuando dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, ahí cuando dice escribe al ángel, dice escribe al mensajero, o sea, escribe al pastor, o escribe a los pastores, a los ministros, a los mensajeros que están en Filadelfia. El santo y verdadero, verso 7. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. ¿Saben? El Señor abre y nadie cierra. Si el Señor te abrió una puerta, nadie te la va a cerrar. Y si el Señor te cierra una puerta, igual tú no lo vas a poder abrir. Por eso a veces hemos querido ir a lugares, o que hemos querido hacer cosas y se nos ha cerrado la puerta. Es porque no ha sido de Dios. Claro, debemos de discernir también, porque el diablo también puede oponerse, y debemos darnos cuenta cuando es Satanás que te está cerrando la puerta. Como por ejemplo, el Señor cuando iba donde el Gadareno. El Señor iba a libertar al Gadareno, y cuando iban de camino vino una tormenta, una tempestad. Y dice que los apóstoles estaban ahí, o los discípulos empezaron a tener miedo, y le despertaron: maestro, dice, despiértate. Y el Señor dice que se levantó y reprendió a esta tormenta. Se había levantado un problema donde ellos estaban a punto de perecer, de ahogarse. Y el Señor se levanta y le dijo: calla, enmudece, reprendiendo a un poder diabólico. ¿Saben qué pasó después? El Señor se iba a encontrar con este hombre de Gadara, que estaba endemoniado, que estaba poseído. Entonces dice la Biblia, el que tiene la llave de David. Me llamó la atención esta palabra, la llave de David. Y cuando dice llave, ¿saben qué también significa en el original? Esta palabra es tecla. ¿Por qué dice la llave de David? ¿Saben que al Señor se le conocía como el hijo de David, o le decían: hijo de David, ten misericordia de mí, le dijo Bartimeo? Porque David era un hombre con promesa. ¿Por qué no le dijeron David, hijo de Abraham? Mejor dicho, Jesucristo, hijo de Abraham, o hijo de Jacob. No le dijeron hijo de Judá, porque también venía de la descendencia de Judá. ¿Saben por qué le dijeron
hijo de David, porque David fue un hombre especial, aunque con sus fallos, con sus imperfecciones, porque cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar que la gente no es perfecta. Vemos gente infiel, gente que mintió, gente que robó, pero David dice la palabra que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Ok? Entonces dice la Biblia, dice en Apocalipsis 7, la llave de David. Me llamó esta palabra atención porque vamos a ver que hay diferentes llaves en la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Vamos a leer, a ver quién me puede leer este texto. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Dice la Biblia que hay diferentes llaves. Al que tiene la llave de David. Cuando dice la llave de David, es la llave de la salvación. Al que tiene la llave de tu salvación, de nuestra salvación, porque Jesucristo fue el que dio su vida por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo resucitó al tercer día y el día de hoy Él vive. Por eso es que dice el que tiene la llave de David, el que tiene la llave de la salvación. En Jesucristo está la salvación. La salvación no está en ningún santo, ninguna estatua. Está en Jesucristo. Él pagó por nosotros. Dice en Timoteo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 18. El que vive, dice, y estuve muerto, he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor le quitó las llaves del Hades y de la muerte al diablo. Eso nos dice la palabra. En Pedro dice que Él descendió al Hades. Y el Señor le quitó al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso el día de hoy dice la palabra que Dios es el que decide quién vive y quién muere. El Señor le quitó esa autoridad que el diablo tenía. De la muerte y del Hades. Ahí esa palabra Hades, cuando leemos Hades, sabe, en el original es infierno, infiernos, muerte. Pero una de las palabras que me llama la atención es la morada de los espíritus difuntos. Es lo que significa Hades. Y cuando vamos al original, en el griego es igual, tal cual, Hades. Y en el español se tradujo así, Hades o infierno le dicen. ¿Ok? Entonces vemos que hay diferentes llaves. Por ejemplo, Apocalipsis 9:1. Vamos a leer qué dice en Apocalipsis 9:1. Entonces el Señor tiene las llaves de la muerte y el Señor tiene las llaves del Hades. La Biblia nos dice que allí es donde ahora mismo en el Hades, cuando una persona muere y si se va sin Jesucristo, va allí al Hades. Lucas capítulo 16. Ok, vamos a leer qué dice aquí en Apocalipsis 9:1. A ver, ¿quién puede leer? Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo de la vida. ¿Las llaves de qué? Del pozo de Entonces vemos que hay diferentes llaves en la Biblia. Vemos que el que tiene la llave de David, que es Jesucristo, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y aquí vemos otra llave. Dice la llave del pozo del abismo. ¿Ok? Cuando vamos ahí, esa palabra abismo es un lugar sin fondo. Por ejemplo, cuando el Señor está sacando los demonios al gadareno, cuando el Señor le saca los demonios a este endemoniado gadareno, el Señor le va a hacer una pregunta y le va a decir, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Legión, porque somos muchos demonios, somos muchos espíritus. Aproximadamente se cree que tenía entre 2,000 y 6,000 demonios. Imagínense, 2,000 y 6,000 demonios tenía este hombre que estaba poseído. Y una de las cosas que van a decir estos demonios o estos espíritus, le van a decir, por favor, no nos envíes al abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es una cárcel donde se encuentran los espíritus y es un lugar sin fondo. Yo no sé si ustedes alguna vez han soñado, parece que en ese lugar están como continuamente cayendo. No sé si ustedes han soñado, por ejemplo, esta semana tuve un sueño que parecía que me caía y de repente empiezas a tener vértigo. Es horrible esos sueños. Pues los demonios están en ese lugar continuamente cayendo. No hay fondo.
Y por eso los demonios de este hombre, del hombre de Gadara, le dijeron: no nos envíes al abismo, porque es una cárcel donde están los espíritus. Vemos, por ejemplo, para poder comprender que el Hades es donde las personas ahora mismo marchan cuando mueren. Lucas capítulo 16 nos habla de este hombre, del rico y de Lázaro. Y dice la Biblia que ahí estaba Abraham, en el seno de Abraham, y había una separación, y estaba el rico en el Hades, dice, en el Hades. Y dice que ahí este rico estaba siendo atormentado y decía: manda a Lázaro que moje mi lengua, porque aquí estoy siendo atormentado en esta llama de fuego. Entonces, cuando una persona muere, va al paraíso. Eso le dijo el Señor al que estaba muriendo en la cruz. ¿Ok? Le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy, ¿qué dijo? Vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, hay varios lugares, hay varias cárceles también para los demonios. Está el Hades, donde parten las personas que se van sin Jesucristo. Y luego la Biblia nos habla en los últimos libros de Apocalipsis que está el lago de fuego y azufre, que se conoce como infierno, que ese lugar todavía está vacío, que allí serán enviados los demonios, Satanás, y también serán enviadas las personas que se fueron sin Jesucristo, las personas que no están escritas en el libro de la vida. Ahí ya están juntos, ahí van a estar juntos los demonios, tanto los demonios, que a eso es lo que le llaman infierno. Por eso es que hay personas que predican y dicen: el Señor no preparó el infierno para las personas, pero por causa del pecado es que las personas irán allí. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Y por eso el libro de Amós va a decir: prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Ok? Entonces vemos una cárcel, o mejor dicho, un lugar donde van los espíritus, que es el Hades. Luego está el seno de Abraham, o el paraíso, donde va la gente a descansar. Luego vemos el abismo, donde van demonios. Hay varias cárceles, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice la Biblia que se le dio la llave del pozo del abismo ¿a quién? A este ángel. Porque allí, como hay demonios, van a tener que salir en ese último tiempo para lo último que va a ocurrir aquí en la tierra. Ahí es donde se van a desatar las trompetas, lo que leemos en la Biblia, los sellos y las copas de la ira. Las copas de la ira. Ok, Apocalipsis capítulo 9, verso 8. Vamos a ver, en Apocalipsis 21, vamos a ver qué dice ahí. Nuevamente nos vuelve a mencionar. Sí, ¿qué dice el 21? Apocalipsis 21. A ver, Marta, ¿qué dice allí? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ese ángel va a atar a Satanás durante 1000 años. ¿Ok? Satanás va a ser atado durante 1000 años, durante el milenio, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que hay diferentes llaves, pero también me va a llamar la atención que la Biblia nos dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, verso 52, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entráis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. El Señor es aquí hablándoles a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciéndoles: porque habéis quitado la llave del conocimiento, y no entráis, y ustedes no dejan entrar. Alguien que tiene la llave, por ejemplo, tenemos la llave de esta iglesia. Si yo tengo la llave y yo no permito que nadie entre, nadie entra. Pues lo mismo pasaba aquí con los fariseos y con los escribas. Ellos tenían la llave del conocimiento, ellos sabían la ley de Dios. Y dice que el Señor les dijo: ni ustedes entran, ni dejan que las personas entren. Vemos aquí otra llave, y esa misma llave el Señor le va a decir a Pedro en Mateo capítulo 16, le van a decir lo siguiente, que es ¿quién dice la gente que yo soy?, le dijo el Señor.
Y dice que le dijeron, Señor, la gente dice que tú eres un profeta, que tú eres un gurú, la gente dice que tú eres un revolucionario. Y el Señor dijo, ok, mira, no me interesa mucho lo que la gente diga, porque la gente al final siempre critica y la gente pues dice lo que le da la gana, pero ustedes, a mí me interesa lo que dicen ustedes los que están aquí. ¿Quién soy? Dice Jesucristo. Para ustedes, ¿quién soy? Se quedaron ahí los apóstoles mirando, hubo un momento de silencio. Y de repente a Pedro se le enciende la chispa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le va a decir lo siguiente, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Entonces que el día de hoy nosotros conozcamos a Jesucristo, sepamos que Él es el Salvador, el Mesías, es porque Dios el Padre nos lo reveló. Él es el que nos revela, Él es el que nos atrae hacia Él. ¿Ok? Dice la Biblia entonces que aquí en Mateo capítulo 16 le dijo, y yo te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, nuevamente vuelve a mencionar a Hades ahí, no prevalecerán contra ella. Y dice, y yo te daré las llaves, nuevamente, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces dice que el Señor le dio la llave a Pedro, pero no a Pedro, al que se le revela quién es Jesucristo. En otras palabras, el Señor nos dio la llave a los que conocemos a Jesucristo, a los que hemos reconocido que Él es el Mesías. A ver, en esta parte quiero detenerme porque si el Señor dice la Biblia que le dio las llaves a Pedro, y cuando dice Pedro, Él está refiriéndose a todos los que reconocen a Jesús, no solamente a Pedro, sino a los que hemos reconocido a Jesucristo. A ver, ¿cuántos creemos que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador? Pues entonces dice la Biblia que se nos ha dado las llaves del reino de Dios. En otras palabras, yo abro la puerta para el reino de Dios. Saben, nosotros somos los que abrimos la puerta, y es un trabajo que lo hacemos directamente con Dios el Espíritu Santo. Claro, está trabajando, ¿no? La Trinidad, Dios el Padre y Dios el Hijo, y el día de hoy estamos moviéndonos por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que trae a las personas a los pies de Jesucristo. Entonces el Señor es el que trae a la gente. El Señor trae a la gente al lado nuestro. El Señor quiere que la gente entre, pero nosotros debemos de estar dispuestos a abrir la puerta. Porque nosotros podemos tener la puerta cerrada. Imagínate, el Señor trae un alma y tú tienes la puerta cerrada. Esa alma no entra. Y por eso es la sensibilidad que debemos de tener a Dios el Espíritu Santo. Porque el deseo de Dios es que las almas se salven. Es uno de los deseos de Dios. Y cuando el Señor nos trae a alguien, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le abrimos la puerta o le cerramos la puerta? A veces tenemos la puerta cerrada y nos fuimos. A mí me ha pasado alguna vez y me fui de ese lugar. Señor, tú preparaste esa alma para que yo haga una oración por ella, para que entre al reino, pero yo tuve la puerta cerrada y no entró. Dios lo preparó, pero yo cerré la puerta. Dice la Biblia que Él nos ha dado las llaves. ¿Ok? Este miércoles hablábamos de algo. Yo quiero decirles que no tengan miedo. ¿Ok? Dios es un bueno. Él es un buen papá, Él te ama. Nunca va a dejar que tú pases situaciones más difíciles de las que tú puedas soportar. Él te ama, tú eres su hijo, su hija. ¿Ok? Entonces no vamos a tener temor. Sí, a veces nos equivocamos por ignorancia, pero tú cómo eres a veces yo por ejemplo con mis hijos, ¿cómo soy? Sé que a veces hay ignorancia en ellos y les dejo a veces pasar las faltas, por ejemplo, en el más pequeño, porque sé la inconsciencia que hay en él. Y en vez de enfadarme, a veces viene misericordia. ¿Qué es lo que Dios tiene? Misericordia. ¿Ok? Entonces no tengan miedo, porque el que está en ti es más grande que aquel que está en el mundo. Amén. El que está en nosotros es más grande, y aunque el enemigo venga a atacarnos, el Señor nos va a proteger. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que a Pedro se le dio las llaves del reino de Dios, y debemos de estar atentos a ver qué personas el Señor
va poniendo a nuestro lado para abrirle la puerta para el reino de los cielos. Yo a veces voy a lugares, el día de ayer llegaba a un lugar y tenía que entregar un pedido y llego allí y me recibieron dos jovencitas, pero de adentro me hablaba una voz, la señora para la que era el pedido. Le habían regalado una tarta, un pastel, entonces yo llegaba ahí con el pedido y de adentro hablaba esta señora. Y me decía, la podemos guardar hasta el domingo. Y empezó a hacer preguntas, ¿no? Yo dije, pues no sé, hasta el domingo, estamos jueves de aquí con tremendo calor. Digo, a lo mejor en la nevera se conserva. Y en eso me dice, por favor, dice, averíguame si me la puedo comer el domingo porque hoy no vamos a celebrar nada. Hoy es mi cumpleaños, pero hoy no vamos a celebrar nada. Me hablaba desde adentro. Estaban las dos jovencitas, 15, 14 años, estaban ahí paradas en la puerta, pero la mujer me hablaba desde adentro y a mí me resultó un poco extraño. Digo, ¿por qué no sale la mujer a hablarme personalmente? Entonces, medio que me picó la curiosidad y medio empecé a hacer así, ¿no? Para ver, y claro, ya de repente vi como una silla de ruedas. Y le digo a esta mujer, para hacer la historia corta, porque cuando a veces uno quiere extenderse sobre alguien, suena el teléfono, entra un WhatsApp, y bueno, la cuestión que tuve ese momento y le digo a la señora, bueno, ya le vamos a enviar la información si se la puede comer el domingo. Le digo, quiero desearle un feliz cumpleaños y quería hacerle una pregunta. Me gustaría hacer una oración por usted. ¿Me permite hacer una oración por usted? Y me dice, si no vas a tardar. Dice, no. Le digo, no voy a tardar, va a ser corta. Y me dice, ok, puedes hacer la oración. Le digo, ¿puedo pasar? Me dice, pasa. Entonces pasé. Y claro, me encuentro a la mujer. Y cuando llego ahí fue la escena que me encontré. Claro, una mujer, pues imagínense, en silla de ruedas, delgadita, pálida, mal, con las piernas cortadas. Y entonces llego allí y yo medio me asusté de la escena que me encontré. Entonces, claro, la mujer me vio y entre que me vio se cruzaron y yo rápido cerré los ojos y le digo, vamos a hacer una oración. Reciba al Señor en su corazón. Recibió al Señor y luego hice una oración por ella. El Señor te va poniendo señales, ¿ok? También. Te va poniendo señales para que tú le abras la puerta a las personas. Imagínense si yo cierro la puerta. Y una de las cosas que necesitamos es el atrevimiento. Si Dios te puso una persona ahí al lado tuyo, es por algo. Por algo esa persona está allí. Por algo está allí. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar oportunidades? Yo el primero. Pero cada día le digo al Señor, ayúdame. O en la oración, en mi oración con Él, es cuando también uno va a desarrollar obediencia, atrevimiento. Porque una de las cosas que no le gusta a las personas es que te digan que no. Y cuando te dicen que no, viene como esa frustración, viene como cuando te dicen que no, viene como ese síndrome de fracaso. Si alguien te dijo que no, no importa, vamos por el siguiente. Alguien te va a decir que sí, pero lo bueno en Dios, que Él preparará esas personas para que te sea fácil. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Para que te sea fácil extenderte sobre esas vidas, sobre esas almas. Años venimos trabajando en el ministerio de evangelismo. Seguimos trabajando en el evangelismo porque seguimos evangelizando gente. Estamos evangelizando hemos estado evangelizando en la calle, en los metros, en los parques, en los centros comerciales, perdón. En parques ahora mismo no recuerdo si hemos estado en algún parque, pero centros comerciales sí. Y teníamos varios días de evangelismo. Empezamos luego a crecer en el último tiempo, no sé si teníamos 3 o 4 puntos de evangelismo. Y el día de hoy el Señor me pone en una iglesia, o nos ha puesto en una iglesia, y es diferente, ¿no? Porque en la iglesia es diferente hablar a las personas, es discipular a la gente, equipar a la gente. Y ¿saben qué? Les digo una cosa, con todo y estábamos antes en el evangelismo afuera, el día de hoy evangelizamos más que cuando estábamos afuera. Cualquier
momento es bueno. Dice el apóstol Pablo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Cualquier momento es bueno. Cualquier momento es bueno. Hay personas que vienen y te preguntan. Yo me iba a subir al vehículo y una persona me dice, se arrancó el coche solo. Me dice así la persona, ¿no? Había arrancado un coche delante. Dice, oiga, dice, su coche arrancó solo. Dice, y no hay nadie en el coche. Le digo, no es mi coche. Le digo, es el coche de ahí, mire, si está ahí subido. Y eso que me iba a subir al vehículo, digo, por algo me habló esta mujer. Le digo, ¿cómo se llama? Milena o algo así me dijo. Déjeme hacer una oración por usted. El Señor te prepara las almas. Ayer voy al supermercado. Tenía que comprarle a mi esposa fresas y no sé qué, frangüesas era, ¿no? Y no las encontré en el Mercadona. Y al lado del Mercadona hay un día, nunca entró ese día. Y le digo, mi amor, no encontré lo que me pediste, solamente encontré los arándanos y el café. Los arándanos y el café. Entonces estaba ahí con mi hija, le digo, espérate, mi amor, voy a meterme aquí al día. Voy a ver por si acaso está ahí. Hay ahí fresas y frangüesas. Y entro ahí y llego al stand y veo ahí el stand de fresas vacío y el stand de frangüesas igual. Y justo estaba ahí la mujer que repone, ¿no? Y le digo a esta mujer, le digo, perdona, le digo, ¿no tiene fresa? Dice, sí, las acabo de tirar porque estaban malas. Digo, vale, digo, pues nada, digo, gracias. Y me voy y ahí el Espíritu Santo ya empieza la voz del Espíritu Santo a ser fuerte en tu corazón. Y en lo que me voy, el Espíritu Santo me dice, ora por ella. Y yo digo, pero Señor, ya me quedé lejos de la mujer, ya estoy ya de salida. Dice, ora por ella. Entonces me vuelvo y le digo, mire, y usted no sabe cuándo van a traer las fresas. Usted no sabe cuándo van a traer las fresas. Dice, seguramente mañana por la mañana ya la tienes. Le digo, vale, digo, ¿cómo se llama? Me llamo Cori, o Cori, algo así me dijo. Digo, ¿me permite hacer una oración por usted? Dice, es que ahora, dice, y me dio la mano, ¿no? Dice, es que ahora, dice, estoy trabajando, estoy un poco ajetreada. Le digo, no importa, no va a tardar nada, son 30 segundos. Hice una oración por ella. ¿Saben? Porque no es la gente la que busca a Dios, es Dios el que busca a la gente. Y las personas no pueden querer, pero si Dios quiere, eso ya, nadie te va a librar de las manos de Dios, porque Él abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Pero debemos de estar atentos. Por eso les digo, el día de hoy evangelizamos más que antes. Porque el Señor es el que pone a las personas para que sea el evangelismo fácil. Entonces dice la Biblia que el Señor le dijo a esta iglesia, yo soy el que cierra y nadie abre, y abre y nadie cierra. Entonces el Señor a veces te abre la puerta de lugares, de sitios, de trabajos. Y una de las cosas que el Señor me hablaba esta mañana y me decía lo siguiente: hay lugares donde tú vas, por ejemplo, cuando tú llegas al Señor, ¿ok? Cuando tú llegas al Señor, tenemos una historia en el libro de Génesis, donde nos habla de este varón José. La Biblia nos dice que José era el hijo favorito de Jacob. Cuidado con los hijos favoritos. Si tienes un hijo favorito, que no lo sepan los otros hermanos, porque puedes generar envidia. Y es lo que generó Jacob, envidia. Y dice la Biblia que estaba José, aproximadamente 16 añitos, 17 añitos, estaba con su padre, le puso la túnica, y él se movía con libertad. José iba donde sus hermanos, le contaba los sueños, se movía con libertad. José, bajo la autoridad de su padre. Siempre tenemos una autoridad, ¿ok? Todas las personas en el mundo tienen una autoridad. Por ejemplo, tu jefe es una autoridad. Nuestras autoridades, la policía, el Estado, todas las personas están bajo autoridad. Y es porque el Señor ha querido. Y también la iglesia tiene autoridades. Y el Señor te pone bajo una autoridad, o te pone en un redil, porque el Señor te quiere proteger como oveja, porque tú te pones bajo la protección de ese ministro. Nosotros estamos bajo autoridad como iglesia, no hemos decidido, no hemos dicho, pues me voy aquí a montar un chiringuito, aquí voy a hablar a una iglesia y a ver qué es lo que surge. No, nosotros tenemos también autoridad
a quién vamos, damos cuentas, a quién debemos de pedir permiso, quién viene aquí a predicar, quién no puede venir a predicar. Yo no puedo decir, vente acá tú fulano, ven y predicas, no, porque yo tengo que ir y pedir permiso. Decirle, pastor, voy a invitar a tal persona a predicar, y entonces me va a decir, sí, o me va a decir, no. Todos tenemos autoridades. Y cuando nosotros nos sometemos, sobre todo a las autoridades que son de Dios, las cosas nos van a ir bien, ¿ok? Las personas que Dios que Dios te ha puesto a tu lado, que te ha puesto para ayudarte, si tú te sales de esa autoridad, las cosas no van a marchar bien. Se lo digo por experiencia, porque a mí me pasó, ¿ok? Me pasó que yo me salí de mi autoridad, una autoridad que Dios me puso, y ¿cómo me fue? Como dicen en México, me fue como en feria. Como el hijo pródigo ahí ¿qué le pasó al hijo pródigo? Se quedó sin nada y tuvo que volver a la casa de su padre a pedir perdón. Papá, he pecado contra ti y he pecado contra Dios. Como hablábamos el día domingo, ¿ok? Entonces José se movía con cierta libertad. Pero ¿qué pasó? A José lo aprisionaron los hermanos. Lo vendieron a una compañía de amalecitas, dice la Biblia. Y él quedó preso. José. Y es una de las cosas que nos suele ocurrir. Nosotros venimos al Señor, estamos contentos, viene ese nuevo nacimiento y te parece que te mueves con libertad, pero de repente el Señor te lleva a un lugar y parece que llegaste a la cárcel. ¿Qué es lo que le pasó a José? A José le pasó esto. Dice la palabra que José estaba siendo afligido. Salmo 105. Salmo 105, apúntenlo, ¿ok? Llegó primeramente, queda afligido en la cárcel. Llegó primeramente a la casa de Potifar. Ahora vamos a leer esta parte. Llegó a la casa de Potifar. Mejor dicho, Potifar compró a José. Y él estaba como en un tipo de cárcel. A ver, ¿alguien ha estado alguna vez como en un tipo de cárcel? ¿O solamente yo? Yo le decía una vez al Señor, porque me tocaba estar 16 horas trabajando, y decía, Señor, pero para esto estoy aquí. Dice, yo parezco un esclavo, yo le decía al Señor. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Eres esclavo porque tú quieres ser esclavo. Pero ¿saben qué le pasó a José? Que de repente empezó a levantarse José, empezó a administrar los negocios de Potifar y le empezó a ir bien. Los negocios de Potifar empezaron a prosperar, la casa empezó las cosas a marchar bien. El Señor empezó a bendecir todo lo de alrededor de José. Y ya le estaba cómodo, nuevamente volvía a moverse con libertad José. Y de repente vino esta mujer. ¿Cómo se llama esta mujer? La esposa de Potifar. No sabe el nombre, ¿no? De la esposa de Potifar. Y le acusan de haber abusado de la esposa de Potifar. Y lo llevan ¿a dónde? A la cárcel. José ya estaba bien, moviéndose con libertad, las cosas marchaban bien, y de repente a la cárcel. ¿Cómo es eso? ¿Sabes? Hay lugares donde uno va y empiezan las cosas a marchar bien, a funcionar bien, y de repente el Señor nuevamente como que te vuelve a meter a un lugar extraño, a un lugar como de cárcel. ¿Saben qué pasó? Vamos a leer ahí, Salmo 105. ¿Qué es lo que dice Salmo 105, verso 18? A ver, ¿quién puede leer? Salmo 105, verso 18. Solamente ese texto. Afligieron sus pies con grillos en cárcel. Ahí está, ahí dice, afligieron sus pies con grillos y en la cárcel fue puesta su persona. Ahí está hablando de José. Ahí está hablando de José. Nuevamente, José estaba bien, imagínense. José estaba bien a la cárcel. Parece que José estaba en aflicción porque dice que afligieron sus pies con grillos. Pero nuevamente vemos a José que allí donde él llegó se volvió a levantar. Allí donde tú llegas, en esos lugares que parece que es una cárcel, en verdad Dios te está preparando. Dios te está preparando. 105, verso 18. ¿Saben qué pasó con José años después? Se convirtió en el jefe de la cárcel. Ahí donde llegaba José empezaba a liderar. Al principio a lo mejor no fue fácil, pero ahí donde llegaba José empezaba a liderar. Ahora ya era el jefe de la cárcel José. Entonces en la cárcel que tú estés, yo no sé en qué cárcel puedes estar. En algún momento mi cárcel era
el último trabajo que tuve parecía una cárcel. Pero si tú empiezas a gobernar, empiezas a estar bien, te calificas para el siguiente lugar. La Biblia dice que José salió de la cárcel. ¿Qué le pasó a José? Salió y se convirtió en el gobernador de Egipto. Una de las palabras del día de hoy es: en la cárcel que tú estés, porque puede ser que te encuentres en una cárcel, yo no sé en qué cárcel, a lo mejor tu trabajo, a lo mejor una cárcel espiritual, el pecado, no sé cuál puede ser tu cárcel, tu casa, no sé cuál puede ser tu cárcel. Antes el diablo nos tenía aprisionados en el pecado, pero Dios llegó y nos dio la sabiduría y nos dio su Santo Espíritu y pudimos levantarnos a una nueva vida. Y luego fuimos a otra cárcel, porque así parece que vamos, como de cárcel en cárcel. Y cuando gobiernas en un lugar y ya parece que las cosas van bien, Dios te lleva como que te mete a otra cárcel. Pero no es para dejarte allí, es para capacitarte para lo siguiente que Dios tiene. Es para que tú te conviertas en el jefe de la cárcel. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Dice la Biblia en Eclesiastés: de la cárcel salió para reinar. Vamos a leer en Eclesiastés capítulo. ¿Saben qué? La palabra entonces nos dice que hay varias etapas. Yo pude comprender 4 etapas, ¿no? Cuando estábamos muertos en el pecado, una de las primeras etapas. La segunda etapa es cuando empezamos a caminar con el Señor, pero a veces tropezamos por apoyarnos en nuestra propia fuerza o ignorancia. Pero el Señor con su Espíritu nos empieza a capacitar para que empecemos a andar firmes y comprender cómo funciona la fe. Una vez que nosotros empezamos a comprender la fe, la cuarta etapa es cuando tú empiezas a reinar y gobernar ahí donde tú llegas. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 4. Aquí se me claro, yo puse 14 y es 4. Se me fue el 1. A ver. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Eso de Eclesiastés 4? 4:13. 4:13 tengo, dice. A ver, diga. Mejor es el muchacho pobre, Ahí está ese, 4. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. 14. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. 15. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Ok, dice, el verso 13 me lo voy a saltar, dice, porque de la cárcel salió para reinar. Por eso le digo, yo no sé en qué cárcel está, Dios solamente te está preparando en ese lugar, para que salgas a reinar. Pero tienes que empezar a reinar primeramente allí, a gobernar, que no te gobiernen los sentimientos, las emociones, sino que tú empieces a tomar posesión. Empieces a gobernar como José. José se convirtió en el gobernador de la cárcel. Y dice, de la cárcel salió para reinar. La Biblia dice que en este capítulo de Eclesiastés nos habla en el versículo 15, he visto que a todos los vivientes bajo el sol, dice, se apresuraron a ir junto a este joven sucesor que lo reemplaza. Dice, no tenía fin la multitud de todos los que le seguían. ¿Ok? Bueno, para finalizar, una de las cosas que, como les decía, el Señor te abre y nadie te cierra. Y allí donde los procesos donde vamos, o los lugares donde vamos, parece que son cárceles. Pero no es una cárcel. O mejor dicho, sí es una cárcel, pero
Dios te lleva allí para que tú gobiernes, para que no te gobierne el diablo, para que no te gobiernen tus sentimientos, para que no te gobiernen o lo que tú veas, ¿ok? Tú ves esos barrotes y dices, parece que estoy en una cárcel y parece que nunca voy a salir de este lugar. Es pasajero. José estuvo en la cárcel y fue pasajero. La bendición viene, solamente está siendo preparado en ese lugar. ¿Ok? Dice la Biblia en Eclesiastés, de la cárcel salió para reinar. Años atrás yo le decía al Señor, Señor, quiero ir a la universidad. ¿Está mal ir a la universidad? No está mal, está bien, ¿ok? Los que puedan hacerlo, ir a la universidad, si eso Dios te llamó, hazlo. Pero ¿saben qué me dijo el Señor? Me dice, ocúpate del ministerio. Y en ese tiempo evangelizamos en el Azul, no sé si éramos 7, 8 personas. Dije, ¿en el ministerio? Bueno, pues nada, voy a ocupar en el ministerio. Mejor hagámosle caso a Dios, porque Él sabe perfectamente lo que hace. Aunque parece que ese momento, aunque tú te sientas en una cárcel, es momentáneo. Tienes que convertirte un experto en las cárceles. ¿Por qué? Hay personas que están en cárcel, ahí afuera, en la cárcel del pecado, en la cárcel de sus trabajos. Y el Señor te va a usar a ti para que tú le des la clave de cómo capacitarse, de cómo ellos van a salir de esa cárcel, de esa aflicción que tienen. El Señor nos levantó a nosotros a gobernar, a reinar. El Señor nos trajo aquí a España con un plan y un propósito de bendición. No para que estés encarcelado. Dios te trajo aquí te trajo como un misionero. Para que la gente de aquí conozca a Jesucristo. Para que esta tierra doble sus rodillas y reconozcan quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si ellos no quieren doblar sus rodillas, nuestros hijos sí lo van a hacer, nuestra generación sí lo va a hacer, porque dice la Biblia, mi generación será bendita y poderosa en la tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Experto en salir de las cárceles. Hace 6 años yo tenía una deuda de más de 100,000 euros. La deuda es una cárcel. Hace 6 años. ¿Me dan 5 minutos más? Tenía una deuda de más de 100,000 euros en el año 2014, 7 años. Más de 100,000 euros. Estaba como en una cárcel. Tenía en ese entonces un taxi. Bueno, todavía lo tengo, pero ya no lo administro yo. Y ese taxi pesaba una deuda de más de 90,000 euros, eran 95,000 euros. Y luego tenía aparte otra deuda de más de 5,000 euros. Y claro, como les digo, es una cárcel estar en deudas. Por eso, no hagan deudas, ¿ok? A veces vas por ahí por el centro comercial, te ofrecen tarjetas, no las cojas. Intenta no cogerlas porque qué tentación a veces caer en deudas, qué tentación pedir prestado, qué tentación usar el dinero que no es mío. Yo creo que solamente a mí me pasa porque aquí les veo que creo que están muy firmes en ese sentido. No hagan deudas, ¿ok? Porque la deuda es una esclavitud y a veces por adelantarnos a los tiempos, hacemos deudas. Más de 100,000 euros tenía en el año 2014. El taxi mío estaba endeudado con 95,000 euros y las posesiones y los taxis de mi padre también pesaban deuda. Sus casas. ¿Saben qué? En el año 2020 esa deuda fue pagada. Pasaron 6 años. Y ese taxi quedó libre de deudas. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención de todo esto? Que solamente fue mi taxi que se quedó libre. El resto de posesiones y de taxis continúa teniendo deuda. Porque allí donde Dios te lleva es para que tú gobiernes, para que tú sepas cómo salir de la cárcel. Y como cuando tú te conviertes en un experto en salir de la cárcel, el Señor te va a usar para que tú saques a otros de la cárcel, para que tú saques a otros de las deudas.
Cierro entonces con esto. Cierro con esto. Dice la Biblia entonces que José fue prosperado. Allí donde fue. Estaba con su padre, él era prosperado, el hijo favorito, tenía la gracia de su padre y lo llevaron a la cárcel. Donde Potifar estuvo mal al principio, pero luego después las cosas empezaron a ir bien, Potifar bendecido, y así va a pasar. Las personas donde tú llegues, la gente de tu alrededor va a ser bendecida. Tú no sabes cuánto va a ser bendecida la gente solamente por ti, porque tú estás allí. Dios bendice a la gente por ti. Llegó a la cárcel, prosperado en la cárcel José, jefe de la cárcel. ¿Qué le tocaba a José luego? Ir a reinar. Y dice la Biblia, todo lo que mis manos toquen será prosperado. Todo lo que tus manos toquen va a ser prosperado, créelo. Créelo. Por eso, te tienes una persona, tocas una persona, esa persona va a ser prosperada para el reino de Dios. Va a haber un cambio para su vida. Cuando la gente viene y lloro por ella, no por mí, ok, no es por mí, es por el que vive en mí y por el que vive en ti. En ti vive Jesucristo, el Hijo de Dios. En ti vive el Espíritu Santo, el que vive en ti. Él es el que prospera. Nosotros solamente somos utensilios en la mano de Dios. Pero al también ser utensilios, como empieza a agradarle a Dios y empieza a sonar esa voz del cielo: este es mi hijo amado José, esta es mi hija amada Marta, esta es mi hija amada Sonia, mi hija amada Catherine, Daniela, Doris, Consuelo. Estos son mis hijos amados, los de Panal de Miel, en los que tengo complacencia. La bendición viene. Ya no viene la bendición porque tú buscas la bendición, sino porque tú empiezas a agradarle a Él. Señor, no me importa la bendición. Sí, gracias, Señor, por la bendición, pero lo que me importa eres tú. Si te tengo a ti, tengo todo. Pablo va a decir: he aprendido a vivir en riqueza y he aprendido a vivir en pobreza. Mejor dicho, no dijo pobreza, dice: he aprendido a vivir cuando tengo poco y cuando tengo mucho. ¿Ok? Todo lo que mis manos toquen será prosperado. Así que si ustedes están en Panamá, yo creo que tú vas a ser prosperado. ¿Ok? Y todo lo que tú toques va a ser prosperado también, porque es una palabra para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por esta tarde. Le digo a tu iglesia Panal de Miel, Señor, tomamos esta palabra, Padre. Dice que de la cárcel saldremos a reinar. De la cárcel saldremos para reinar. Yo no sé qué cárcel está viviendo tu iglesia, Panal de Miel. Yo no sé qué cárcel está viviendo cada una de las personas que está aquí. A lo mejor es salud, a lo mejor es en el trabajo, deudas, Padre. En el nombre de Jesús, relaciones, Señor. Nosotros creemos, querido Padre, que tú nos harás unos expertos en ese lugar, Espíritu Santo. Y que de la cárcel saldremos, Señor, para reinar. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si puedes darle un aplauso a Dios. Que Dios te bendiga.